Actualmente la Judicatura Federal cuenta con 591 jueces de distrito. A quienes aspiran a ocupar este cargo se les exige tener conocimientos en todas las materias del derecho. Para preparar a los futuros jueces, la Escuela Judicial imparte un curso de actualización normativa y seguimiento jurisprudencial. Hoy hablaremos del módulo de Derecho Civil en lo que se refiere a los seguros y las fianzas. Soy Verónica González, comenzamos. Y para hablar precisamente sobre el tema de hoy, está con nosotros la magistrada María del Refugio González Tamayo. Ella es egresada de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, maestra en Derecho por esa misma casa de estudios, doctora en Derecho Civil. Ella fue secretaria de tribunal y desde el año 2009 ocupa el cargo de magistrada de circuito. Bienvenida, magistrada. Muchas gracias, licenciada. Con mucho gusto de estar aquí. Explíquenos, si se puede, con un lenguaje así muy sencillo, muy accesible, ¿qué debemos entender cuando hablamos de seguros, de fianzas? Y si le parece bien, primero de seguros. De seguros. ¿Qué tipo de contratos son? Muy bien. Mire, licenciada, los contratos de seguros son unos contratos muy especiales, muy particulares. Consisten o es el acto mediante el cual una institución aseguradora debidamente autorizada por el gobierno para que tenga los fondos suficientes para responder, mediante el pago de un pago que se denomina prima en estos casos, se obliga a responder por determinada eventualidad que puede pasar y ya sea pagándola o reparando el daño, una vez que esta eventualidad se produzca. Eso se llama riesgo siniestro, propiamente. Hablando de las primas, ¿por qué resulta que algunas son más costosas y otras no? Ajá, mire, como le comentaba, la prima es el pago que recibe la aseguradora. En realidad es una de las obligaciones que tiene la persona que compra el seguro de cumplir, pues el pago de la prima. Las primas pueden ser en efectivo, en cantidad directa, inmediata o fraccionadas. Depende del tipo de seguro que se esté comprando. Pueden ser más altas o más bajas, pues precisamente dependiendo del riesgo que estén cubriendo y del tiempo que sea. No se cobra igual una prima por un año que una prima por 6 meses o un seguro por 5 años. Depende del tiempo que se esté contratando el seguro, pero además depende del riesgo. Si, por ejemplo, los seguros de automóviles, pues esos pueden ser un poco elevados porque pues, se supone que el automóvil constantemente está usándose, está en riesgo de que produzcan algún daño, de que ya sea a otro vehículo, a una persona, etcétera, o de que, no sé, por una piedra se le produzca un daño al vehículo. Entonces, estas primas suelen ser elevadas porque cubren un riesgo que es constante. ¿Cuáles son los seguros más solicitados o los más comunes? Bueno, los más comunes son los seguros contra daños. Indudablemente, pues por la cantidad de vehículos que se manejan, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México o en todo el país. Ahorita lo que le conviene a las personas es estar aseguradas porque, como le comentaba, mediante el contrato de seguro, otra persona se obliga, una persona moral, que en este caso es la institución aseguradora, a cubrir o a reparar un daño que se puede dar. Muchas veces las personas, nosotros, no tenemos el ahorro suficiente para enfrentar determinado imprevisto, pero que sabemos que puede ocurrir. Por ejemplo, usted trae un vehículo, pues espera nunca chocar, que nunca pase nada, pero desgraciadamente puede ocurrir el riesgo. A lo mejor cuando pase, pues nada más, no sé, usted le pega a, no sé, un alcance vehicular, como dicen, ¿no? Algo muy leve. Nada más se cayó la fascia, vamos a decirlo así, pero no es lo mismo que si usted llega de lado y se lleva la mitad del vehículo, o incluso si hay resulta una persona lesionada. Los daños y el monto va a ser muy cuantioso. Entonces, no todas las personas tenemos suficiente ahorro o estamos preparadas para cubrir esas eventualidades. En estos casos, por eso, entran los seguros. De ahí que, por ejemplo, los seguros contra daños sean de los más frecuentes. Y se hizo de un tiempo acá ya obligatorio, ¿no? Porque sí. Me acuerdo, pues, ¿qué será? Yo creo que más de 20 o 30 años que ya está esto instituido, ¿no? Porque antes no era común que tuviéramos seguros. Mire, dependiendo de las legislaciones de muchos estados, por ejemplo, en el estado de Aguascalientes, si no me equivoco, hace tiempo que ya se debe de tener, el vehículo debe de estar asegurado. Ya obligatorio. Obligatoriamente. No sé si todavía persista eso, pero en muchas legislaciones ya se ve que para usted poder conducir un vehículo necesita estar asegurado su vehículo, sobre todo contra daños a terceros. El daño que
usted recibe en su vehículo, pues como sea lo puede, ya verá usted de qué manera lo va a reparar. A reparar, pero a daños a terceros sí es muy importante porque, sobre todo, porque por la reparación. A usted, si le pega un vehículo, pues la otra persona en realidad no tiene la culpa, ¿verdad? Vamos a decirlo así. Entonces, de alguna manera, usted tiene que responderle a esa persona de que sí le va a cubrir el daño, le va a cubrir la eventualidad que desgraciadamente, pues en cuanto a esa persona se cumplió. ¿Qué otros seguros, además de estos que son los más comunes y los que más conocemos? Ajá, pues los seguros de vida son también muy comunes, precisamente por lo que le comentaba. En ocasiones, pues las personas no tenemos el ahorro suficiente, por ejemplo, para dejarlo a nuestros hijos, a un cónyuge, a que nosotros querramos dejar protegido, vamos a decirlo así, si nosotros fallecemos. Entonces, los seguros de vida son muy solicitados. Se van cubriendo anualmente, de manera usual se cubren anualmente. Y en este caso, pues la eventualidad, aun cuando se sabe que va a ocurrir, no se sabe cuándo. Entonces, eso es lo que cubren estos seguros, dejar protegidas propiamente a las personas que nosotros queremos dejar, que se llaman beneficiarios. Aparte de los seguros de vida, también son muy socorridos y muy buenos, en realidad, los seguros de gastos médicos mayores. Al igual que, por ejemplo, los accidentes, las personas no estamos preparadas para una enfermedad. Entonces, y son menos para los costos que tienen ahorita los tratamientos médicos. Hay enfermedades como el cáncer, por ejemplo, que pues ya son muy elevados los costos del tratamiento. Entonces se compra un seguro de gastos médicos mayores para proteger también a las personas que nosotros querramos proteger en cuanto a nosotros, etcétera. Y ahora, en el caso de lo que hemos vivido recientemente con los sismos, también se pueden asegurar los bienes, ¿no? Sí, esa es otra rama de los seguros contra daños. Hay seguros contra terremotos, tendría que ser algo que destruyera la casa, incendios. Son también los más comunes. Por ejemplo, si usted tiene una casa, le costó mucho trabajo hacerla, etcétera, pues la va a asegurar efectivamente para que cualquier imprevisto que esté expresamente previsto en la póliza se lo puedan cubrir, sobre todo las personas que tienen todo su patrimonio. Toda su inversión, ¿no? Su inversión, se quema algo, entonces pues lo mejor es estar preparados para Ahí eso. también aplica, bueno, vamos a hacer una pausa y de regreso seguimos conversando sobre esto. ¿Cómo es que aplica también para la empresa? Puede ser, ¿no? Que tenga asegurado los bienes, en el caso de los edificios, por ejemplo, que se cayeron en estos hechos. Vamos a la pausa y regresamos con más comentarios. Estamos en la Escuela Judicial. Regresamos. Ya estamos de regreso y seguimos conversando sobre el tema de los seguros y las fianzas. Nos comentaba en el bloque anterior, bueno, un contexto, ¿no? En general, de qué se trata. Y estaba pendiente la pregunta, ¿en qué se deben fijar las personas que van a contratar un seguro? Un seguro. Muy bien. Mire, licenciada, afortunadamente ahorita ya hay mucha oferta en el campo de los seguros. O sea, muchas aseguradoras ofrecen sus servicios. Entonces, los usuarios, las personas que nos vamos a asegurar, afortunadamente tenemos la oportunidad ya de revisar, ver qué es lo que nos ofrece cada seguro. Eso hay que estar muy atentos, revisar bien. Lo importante de un seguro se contiene en la denominada póliza. En esta póliza, ¿por qué? Pues porque ahí vienen todas las condiciones bajo las cuales nos estamos asegurando y sobre todo pues las obligaciones que tenemos nosotros hacia la aseguradora, que en realidad son pocas, sería pagar la prima y dar aviso cuando ocurra el siniestro, efectivo, a dar aviso también si se agrava el riesgo. En un momento le explico qué es lo de la agravación del riesgo y propiamente hasta ahí llegamos, pero la aseguradora sí tiene varias obligaciones que deben estar contenidas en la póliza específicamente. ¿Por qué? Porque si en determinado momento la aseguradora ocurre, no sé, cualquier cosa, cualquier evento que no esté cubierto, la aseguradora dice, no, pues esto no está cubierto, pero sí debe de estar específicamente que en determinado caso no se va a cubrir. ¿A qué me refiero? Las condiciones deben ser muy claras. Todo lo que viene en la póliza debe ser tan claro que lo entienda el usuario. O sea, nosotros que no somos personas especializadas en el ramo, las aseguradoras conocen todos los riesgos, todas las eventualidades que pueden suceder, etcétera. Pero nosotros sabemos poco. Las personas en realidad que contratan un seguro no saben tanto de eso.
Entonces, todas las condiciones deben ser muy claras. Existe ahorita incluso criterios de varios tribunales que en caso de que las condiciones no sean claras, pues ahí eso beneficia al asegurado. Porque quien es el que es la parte, vamos a decirlo así, desprotegida del contrato, que no lo conocía tanto. Le puedo poner un ejemplo, licenciada. Mire, por ejemplo, bueno, en particular, hace poco se me desprendió la retina. Entonces de inmediato me dijeron, oye, ¿sabes qué? Nomás que para desprendimiento de retina el seguro de gastos médicos no te cubre. Me preocupó bastante porque yo leo todos los días, ¿cómo que no me cubre? No, dije, si no me cubre tiene que estar especificado en el seguro, en la póliza, perdón, ya. Entonces, analizando la póliza, se veía que efectivamente el seguro no cubría los experimentos de retina, pero que se tuvieran que curar, que no fueran tan graves, que con láser se puedan curar, pero si se requería operación, sí lo cubre. Entonces sí. Entonces, a ver, entonces dije, no, en mi caso se requirió operación, eso quiere decir que sí lo cubre. Si hubiera sido nada más mediante láser, que era la persona, yo le hablé a la persona, oye, ¿qué pasó? Dice, no, es que a mí me curaron con láser. Le dije, es que lo tuyo sí está expresamente excluido. Todo lo que no cubra el seguro necesita decir en la póliza que eso no lo cubre. Magistrada, entonces lo importante, número uno, es cuando va a contratar un seguro, leer toda la póliza, qué es lo que pero estoy por completo. Sí, a veces le dan flojera a las personas. Sí, porque es un librito. Sí, fíjese que sí, pero pensamos que son, por ejemplo, como los contratos de letras chiquititas, etcétera. No, usualmente las pólizas, como usted dice, vienen incluso en libritos, pero ahí viene todo lo que cubren, vienen varios apartados, apartados de enfermedades, de accidentes, riesgos que no cubren. A veces dice, ¿verdad? Por ejemplo, a los corredores de autos. Sí, bueno, yo no soy corredor de autos, entonces ya ahí esto está expresamente excluido para las personas. ¿Cómo llegan estos asuntos a los tribunales? ¿En qué momento? A ver si nos puede poner como un ejemplo. Sí. Pues precisamente, licenciada, llegan por estas cuestiones. Llegan cuando la mayoría, o sea, pueden llegar por muchas razones, pero la mayoría llega cuando el usuario o el asegurado no le es la contraprestación, o sea, el seguro no le responde por alguna causa. El seguro usualmente dice, pues no, mira, no te respondo porque eso no está cubierto. Y el asegurado dice, ¿sabes qué? Sí está cubierto, entonces vámonos a juicio a ver qué es lo que procede en este caso. Ya en el juicio, pues ambas partes ofrecen sus pruebas. En este caso, por ejemplo, la prueba principal es la póliza. A ver, ¿qué es lo que dice la póliza? ¿Qué ocurrió? ¿Estaba claro? ¿No estaba claro? Es lo que se va analizando. La aseguradora le dijo claramente al asegurado por qué no le pagaba, o nomás le dijo que no le pagaba. O sea, todo eso hay que verlo. Otras cuestiones que muy importantes, por ejemplo, que se te tienen que revisar y que verificar y que atender los asegurados, es que tienen un tiempo para hacer valer cualquier acción derivada de un contrato de seguro. Pasar. No, por ejemplo, los seguros contra daños, más todos los seguros, a excepción de los de vida, prescriben en 2 años. Los de vida, o sea, cuando una persona fallece para reclamar el seguro, eso prescribe en 5. Pero todas las demás acciones que se tengan contra una aseguradora prescriben en 2 años a partir de que ocurrió el siniestro. Si usted choca y la aseguradora no le quiere pagar, entonces usted debe tomar en cuenta que a partir de ese momento tiene 2 años para hacer valer. Algo muy importante, licenciada, por lo que también nos llegan a nosotros asuntos, es que estos contratos son tan especiales que no solo obligan a las dos partes, al asegurado y a la aseguradora, sino que también favorecen a un tercero. Por ejemplo, los casos los casos de responsabilidad. Si usted causa un daño a una persona porque la atropella y el que iba conduciendo no quiere pagar, la persona atropellada no tiene que esperar para que el que iba manejando le pague, sino que puede irse directamente contra la aseguradora si es que la persona tenía un seguro que lo cubría. Esta es responsabilidad a terceros. Es el que le comentaba primero, cuando las personas que contratamos seguro no tenemos los medios suficientes, entonces por eso se contrata el seguro, para que en caso de que se lastime, por ejemplo, se lesione un tercero o se lesionen las pertenencias de un tercero, sea el seguro quien cubra esa eventualidad. O sea, es en beneficio de las otras personas. ¿Qué es esto que mencionaba usted de los riesgos agravados? Sí, mire, agravación del riesgo, licenciada, también es algo que hacen valer mucho, por ejemplo, las aseguradoras. Cuando usted contrata un seguro, en realidad el objeto del contrato de seguro es el riesgo. Por ejemplo, para no, vamos a suponer, un incendio, ¿verdad? El riesgo de que mi empresa, pues las empresas contratan muchos seguros contra incendios, contra terremotos, contra daños físicos de que de alguna manera se le puedan causar a la empresa. Entonces,
el riesgo que se está contratando, por ejemplo, en ese momento es el incendio. Muy bien. Entonces la empresa, la prima se paga de acuerdo pues el tamaño de la empresa, a ver qué posibilidades hay aquí de que haya un incendio, la asegura va, revisa la empresa, todo, no, pues mira, no hay muchas posibilidades aquí de que ocurra un incendio. Entonces le da la prima de acuerdo, le cobra la prima de acuerdo a las condiciones que están. Pero resulta, por ejemplo, que el asegurado nunca dijo que ahí se fabricaban, no sé, fuegos pirotécnicos. Eso no lo dijo el asegurador. Y de repente se suscita un incendio por fuegos pirotécnicos, ¿verdad? Porque algo se les fue. Entonces, ahí el asegurado no declaró que había algo que hacía que ese riesgo fuera agravado. Él podía haber dicho desde un principio, mi empresa también se fabrican fuegos pirotécnicos, entonces ya la aseguradora ahí subía la prima. Y le sube la prima, efectivamente. La agravación de un riesgo es una condición que debió de haberla sabido la aseguradora. Y que de haberla sabido o hubiera subido el valor de la prima o a lo mejor no hubiera vendido el seguro. Entonces eso es lo que consta la grabación de un riesgo. Vamos a hacer una pausa y regresamos también para comentar este curso que se imparte aquí en la Escuela Judicial. Sí, licenciada. Vamos a la pausa, regresamos. Tome nota, le vamos a presentar los eventos que tiene programados el Instituto de la Judicatura Federal para los siguientes días y regresamos con las conclusiones del tema de hoy. Tercer Seminario sobre Estudios Jurídicos Latinoamericanos, el nuevo constitucionalismo latinoamericano, dirigido a integrantes del Poder Judicial de la Federación, académicos y estudiosos del derecho. La cita es en la sede central del Instituto de la Judicatura Federal del 1 al 5 de octubre de 2018. La inscripción cierra el 24 de septiembre. Consulte las bases en www.ijf.cjf.gov.mx. Programa de preparación Nociones Generales del Derecho. El módulo 5, Seminario de Derecho del Trabajo, está dirigido a miembros del Poder Judicial y especialistas en la materia. Dará inicio el 1 de octubre. La inscripción concluye el 16 de septiembre. Curso de inducción al Sistema Nacional Anticorrupción en modalidad virtual, dirigido a secretarios de tribunales y juzgados federales. Tendrá una duración total de 68 horas divididas en 17 sesiones de 4 horas cada una. Consulte las bases en www.ijf.cjf.gov.mx. Estamos en la parte final del programa de hoy hablando sobre seguros y fianzas y los cursos que imparte la Escuela Judicial en esta materia. ¿Y qué nos puede comentar en el caso de las fianzas? ¿Cuáles son las más comunes o cómo se da este proceso? Mire, licenciada, una fianza es una obligación que adquiere también una institución autorizada por el gobierno para responder por la obligación de otra persona o por la obligación que adquirió un tercero. Las fianzas más comunes son las fianzas judiciales. Por ejemplo, una fianza para garantizar la libertad caucional de una persona. A veces los jueces fijan una fianza precisamente, ¿sabes qué? Te fijo, un ejemplo, 50,000 pesos, para que me garantices que vas a venir a firmar durante el proceso cada semana. Entonces, deposítame esta fianza. Las personas a veces no tienen los 50,000 pesos para depositarlos ante un juez, entonces contratan a una fianzadora. La fianzadora, mediante el pago de una prima, ya no pagan 50,000 pesos, sino pagan una parte, un porcentaje. Un porcentaje, ¿verdad? De eso, que es la prima, que es con lo que se queda propiamente la fianzadora. Y la fianzadora entonces deposita los 50,000 pesos en los medios que establezca la ley como sea ante el juez y garantiza que esta persona, para garantizar que esta persona va a ir a firmar durante el tiempo que dure el proceso cada semana. En caso de que la persona, por ejemplo, se evada o por alguna razón deje de ir, pues se puede hacer efectiva esa fianza y pues quien la pierde es precisamente la fianzadora. Por eso es para garantizar la obligación de un tercero o el incumplimiento, se lo diría yo. Después. Exactamente. En realidad dicen que es para garantizar el cumplimiento de la obligación de un tercero, en realidad es para garantizar el incumplimiento.
porque Claro. es cuando incumple el tercero, ya cuando la fianza se hace efectiva. Se hace efectiva, Y si efectivamente. se cumplen con esas condiciones, se No, la fianzadora ya regresa recupera su dinero. Recupera su dinero. Y la persona ya pagó su Ella pagó seguro. su prima. Ajá, es otro tipo de seguros, pero no, es a fianza. ¿En qué otro tipo de escenarios vemos esto de las fianzas? Mire, licenciada, se ve mucho también, por ejemplo, tratándose de obras públicas. A veces unas personas se comprometen a hacer determinada obra en determinado tiempo, bajo determinadas condiciones. Entonces, se le va a dar dinero para hacer todo eso, pero yo como sé que si no vas a cumplir con eso, entonces también esas fianzas se contrata a afianzadoras que garanticen por el otro contratante la obligación de que sí se van a hacer, por ejemplo, la obra en determinado tiempo, bajo determinadas condiciones, y se incumple, entonces ya se va con la afianzadora, oye, pues no me cumplió aquí la empresa por la que tú estás respondiendo. También se dan muy comúnmente ese Sobre tipo de estos dos fianzas. temas, seguros y fianzas, usted impartió uno de los módulos dentro del curso de actualización normativa y seguimiento jurisprudencial aquí en la Escuela Judicial. Sí. Cuéntenos de ese curso. Sí, licenciada, mire, en realidad este módulo fue el último, si no me equivoco, porque ya para llegar a ya hablar de un contrato de seguro de fianzas, pues los alumnos, que en este caso eran secretarios de juzgados, de tribunal, pues ya tuvieron que tener todo un antecedente ya de contratos, los diversos tipos de contratos, qué son las obligaciones. Son cuestiones que ellos ya saben. Obviamente, pues son secretarios ya de Sí, en el día a día tribunal, lo están. que lo manejan día a día. Lo que pasa es que en este caso, licenciada, nos abocamos a darlo, por mi parte al menos, de una manera un poco más práctica. A ver, todos conocen la existencia de los contratos de seguros, de fianzas, pero, por ejemplo, ¿saben cuáles son los últimos criterios jurisprudenciales al respecto? O sea, es comentarlos, para que si usted ve un criterio de un tribunal o de alguna de las salas de la Corte o del Pleno de la Corte respecto a un tema, y se lo platican, lo discuten, pues es más fácil que lo pueda aplicar, pero además que lo razone, como dicen por ahí, que se le quede pegado, ¿verdad? Vamos a decirlo así. Entonces es importante platicar con los secretarios, abordar todos estos temas. ¿Qué es lo que está diciendo ahorita la Corte respecto a, por ejemplo, con ello ya se ha hablado un poco más para allá que lo que hemos estado platicando, la carga de la Claro, prueba. más profundo y más técnico, Más ¿no? profundo y más técnico. A ver, si ustedes les llega un asunto de una aseguradora, muy bien, ¿quién tiene legitimación? Ellos ya saben que la legitimación pues es la facultad que tiene una persona para acudir a juicio o para ser demandada en un juicio. Entonces, a ver, pues se tiene legitimación el asegurado, el beneficiario también, el tercero que resultó dañado. Entonces, ya cuando ustedes lleguen al asunto y que les oponga alguna excepción, etcétera, pues ustedes van a ir viendo. Si les hacen valer, por ejemplo, la prescripción, pues hay una tesis que dice a partir de qué momento. Si usted ubica, por ejemplo, las prescripciones, que es la pérdida de un derecho por el transcurso del tiempo, si decimos, bueno, es el momento de que se causó el daño, pues no hay problema, tenemos ahí la fecha en que ocurrió el choque, por ejemplo, pero no todas, por ejemplo, los términos prescriptivos corren de esa manera. A ver, una persona que se va a jubilar, pues necesita haber cumplido tantos años, tener tantos años de edad, haber cumplido tantos años en el trabajo, haber cotizado tantas semanas, etcétera. Todo eso, señores secretarios, se les dice, ¿verdad? Hay que tener en cuenta todo eso para verlo, o sea, ya se ve esto como juzgadores, más que nada, para ver de qué manera se van a resolver los asuntos que les llegan. Entonces, bueno, yo estuve muy contenta, son personas muy participativas, se ve que saben, que han estudiado mucho y que con las que se puede ya dialogar y a ver, vamos a abordar estos temas jurisprudencialmente, para que el momento en que los tengan, pues, sobre todo deje que los tengan, el momento en que hagan el examen, ya tengan un poco más de entendimiento, en su cabecita, les haya entrado algo más, hayamos platicado más sobre eso, que puedan ya pues, resolverlo de mejor manera al momento que les van a aplicar el exámenes. Y finalmente, que se nos acaba el tiempo, Sí, magistrada, ¿por qué es importante, ya lo mencionaba un poco al final de esta respuesta, por qué es importante que los secretarios del Poder Judicial de la Federación reciban este reforzamiento de sus conocimientos? Mire, licenciada, los exámenes para juez de distrito son muy complejos y en realidad son muy difíciles. Son muy complejos porque se tiene que tener conocimiento, si son mixtos, pues de muchas materias, no solamente la civil, penal, laboral, administrativa, constitucional. Hay que ver los últimos criterios de la Corte, o sea, se hacen preguntas que implican razonar conocer primero las cuestiones y razonarlas. Y le estoy hablando de exámenes al menos de 100 preguntas, que sí hay que estar conscientes de qué es lo que me están preguntando, qué es lo que dijo ahorita la Corte, qué es lo que está vigente, qué es lo que ya no,
Entonces sí, por eso es importante que sí reciban todos estos cursos. Sí. Magistrada, pues muchísimas gracias por habernos acompañado en el programa de hoy. Al contrario, con mucho gusto. Gracias a usted. Gracias también a usted por su atención y al equipo de producción que hace posible este programa. Soy Verónica González, lo esperamos la próxima semana aquí en Escuela Judicial.